Hola, me llamo Sandra, soy chef, especialista en cocina brasileña, así que hoy para todos feijoada. Bueno, arrancamos con la feijoada. En primera instancia las carnes. Arrancamos con carnes, así que si me siguen, yo les voy a explicar el paso a paso y los cortes que vamos a utilizar hoy para nuestra comida, ¿sí? Así que ahora estoy poniendo en la olla algo de aceite. No ponga mucho porque la carne ya tiene bastante grasa, así que no es necesario que pongamos mucho. Acá tenemos, en principio, tenemos la carne de vaca que vamos a cortar más o menos trozos así, como para que ustedes tengan una idea, para que no sea demasiado grande para comer, ¿sí? Entonces vamos a cortar, eso sería la parte de roast beef, que es una carne económica y lo podemos hacer tranquilamente. Entonces yo acá tengo un paso adelantado y ¿qué vamos a hacer? Ya la olla está hirviendo, ¿se me siguen? Lo vamos a empezar a dorar las carnes. Por otro lado, tenemos también lo que es la paleta de cerdo. La paleta de cerdo, ese pedazo, tiene hueso, pero no importa, lo vamos a retirar y lo vamos a hacer el mismo procedimiento que es la carne de vaca, ¿sí? Como ustedes verán, ya tenemos un pedacito acá para empezar a trozar, para agregar a nuestra olla, ¿sí? Ahora vamos a arrancar con el cerdo, ¿sí? Si me siguen, ahora tenemos que cortar pedazos que son porciones por cada comensal, ¿sí? Que acá está la parte de los huesitos que vamos a llevar a la olla, ¿sí? Como están cocinando las carnes, vamos a seguir con el procedimiento de los porotos, que es el alma mater de la feijoada, ¿sí? Acá desde ayer estuve remojando el poroto en crudo, que son esos, y hoy los cociné para lograr esa textura, ¿sí? Así tiene que quedar. Bueno, como verán, acá se están dorando o sellando las carnes, porque después, una vez que están condimentadas con la cebolla, el ajo que le vamos a agregar y las patitas de cerdo que ya están cocidas también, que les voy a explicar el procedimiento, lo vamos a integrar todo en la misma olla, porotos y todas las carnes, y lo dejamos cocinar tranquilamente hasta que estén a punto. Ahora tenemos que perfumar nuestra comida, así que vamos a usar cebolla cortada en daditos, ¿sí? Así que les voy a explicar cómo se corta. No vamos a llegar hasta el fondo porque lo tenemos que hacer así para que no se nos desmenuce la cebolla. Y lo mismo lo vamos a hacer con el ajo, ¿sí? Así que ese sería el corte que vamos a utilizar para la cebolla, que sería la parte que nos va a dar perfume a la preparación. Así que seguimos cortando. Yo acá ya tengo un paso adelantado, así que vamos a seguir con el ajo, que es la otra parte que vamos a tener que cortar chiquitito, que también es para perfumar nuestra preparación. Bueno, como verá, ya está todo terminado. Así que el ajo con el ajo, porque después lo vamos a agregar, y la cebolla también con la otra. Bueno, a partir de ahora lo que vamos a hacer es agregar todo lo que sea cebolla y ajo para perfumar nuestra preparación, ¿sí? Así que estoy agregando la cebolla que ya cortamos y el ajo cortado chiquitito, y vamos a seguir friendo la carne, o sea, sellando, para que la cebolla y el ajo larguen todos sus sabores. Y seguimos todavía sellando la carne, ¿sí? Hasta que transparente las cebollas. Llegó el momento
de condimentar. Entonces vamos a utilizar la sal. Mientras nosotros seguimos cocinando, lo tenemos que mover de vez en cuando para que la preparación no se pegue en el fondo de la olla. Lo dejamos cocinar hasta que esté listo. Bueno, ahora llegó la vez de las patitas de cerdo, que acá tenemos una blanqueada 2 veces para que tenga mejor sabor, ¿sí? Está cruda, y la otra hecha en olla a presión que quedó con esa textura, o sea, sale del hueso. Y la vamos a agregar también a la olla. Bueno, ahora llegó la hora de agregar las patitas que ya están cocidas a la preparación que teníamos anteriormente. Entonces, acá lo vamos agregando todos los pedacitos y también lo vamos a agregar el poroto que ya está cocido. Como me olvidé de comentarles a ustedes que no le ponga sal antes de cocinar el poroto, ¿sí? Solamente al final, cuando vamos a integrar a la preparación de carnes. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes integrados. Lo dejamos cocinar por aproximadamente 40 minutos. Mientras tanto, le comento la historia de ese plato. En las haciendas de Brasil estaban los terratenientes, donde tenían como empleados los esclavos. Y ellos, cuando tenían cerdos y vacas, no comían los despojos, se lo daba a los esclavos. Y los esclavos unieron los despojos de cerdo y vacuno con el poroto, y de ahí nació la famosa feijoada, que es el plato típico de Brasil. Seguimos cocinando. Arrancamos con el arroz que tenemos que agregar cebolla, que el aceite ya está caliente, ajo picadito también, y lo vamos a dejar dorar un poquito, ¿sí? Para transparentar. Una vez que está transparente la cebolla, vamos a agregar el arroz. Ahora le agregamos el arroz porque la cebolla ya está transparente. Así que agregamos de golpe el arroz y empezamos a revolver. Nos sofreímos el arroz y vamos a agregar el agua caliente. Agua caliente para que no baje la temperatura del arroz. Lo vamos a tapar, agregamos sal y lo tapamos. Igualmente, después nosotros vamos a rectificar el condimento que tenemos, tanto en las carnes como acá en el plato con arroz. Ya tenemos integrado la panceta, el ajo y la cebolla. Ahora vamos a agregar la farinha de mandioca, que es el elemento que nos va a dar el complemento del plato. Eso va a hacer con que nuestra comida tenga un poquito más de textura, porque va a servir para agregarle justamente un poquito más de cuerpo a la preparación. Eso lo vamos a dejar así, moviendo de a poco, y vamos a salar muy poco porque ya que la panceta tiene sal. La farofa ya está lista.
y esa es la textura que tiene que tener para complementar en el plato, no en la olla, en el plato de cada comensal. Así tiene que quedar la textura de la harina con la panceta y la cebolla. Llegamos al último paso de la receta de hoy, que vamos ahora a cortar el kale, que es uno de los ingredientes del plato, que lo vamos a tomar así porque tiene una parte bastante fibrosa. Lo sacamos y dejamos nada más que las hojas, ¿sí? Y lo vamos a envolver así como si fuéramos a cortar una selga o algo por el estilo. Lo cortamos así, finito, 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 y lo vamos a saltear en ajo y cebolla. Saltear, no cocinar. Así que ya lo tengo acá, un paso adelantado, y es lo que vamos a hacer. Bueno, seguimos con el kale. Vamos a freír cebolla cortada chiquita, ajo hasta que se quede transparente. Mientras tanto, lo vamos a agregar el kale para que se marchite. O sea, tenemos que saltear, no cocinar. Así pareciera que fuera mucho volumen, pero se van a dar cuenta que enseguida se va a reducir. Y ahora sí lo vamos a tener que remover permanentemente. Va a cambiar de color y va a achicar las cantidades porque se va a deshidratar en el aceite y en la cebolla. Ahora sí llegó el momento también de que agreguemos la sal, que necesitamos sal fina, que es la sal que necesitamos para ese tipo de preparación. Lo voy a poner así para no pasar de cantidades, y si le falta le podés agregar, no hay ningún problema. Ahora van a ver cómo se van a empezar a cambiar de color, va a tener brillo por el aceite, y lo que es la cebolla y el ajo le va a aportar sabor. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer con el kale, ¿sí? Kale salteado, vendría a ser casi como la selga. En el caso de que no consiga el kale, que no es una verdura muy de moda ahora, muy popular, lo pueden hacer perfectamente con la selga. El mismo procedimiento, el mismo corte y el salteado con las mismas cebolla y ajo. Bueno, hemos logrado el color y la textura que se necesita para que esté a punto el kale. Bueno, ahora sí, llegamos al final, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cortar la naranja, y ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué la naranja? Porque la naranja, como es ácida y la preparación es un poco grasosa, lo que va a lograr la naranja, el ácido, es diluir el tenor graso de la receta. Entonces, tenemos dos modos de presentación de la naranja. Lo podemos hacer en gajos. Acá lo que estoy haciendo es cortando a vivo, se llama, porque no queremos la parte blanca porque es amarga, y hay dos tipos de presentación para ese plato. Entonces lo que vamos a hacer es, primero podemos hacer en gajos, y si no, también así, en rodajas, y lo presentamos en el plato del comensal. Entonces comes y podés degustar el sabor de la naranja con su ácido.
Bueno, acá está la presentación final de la receta de hoy. Así se sirve en mi país.